Las mujeres más inteligentes de la historia. La historia de la humanidad está repleta de mujeres extraordinarias que han dejado su huella en distintas áreas y disciplinas. Desde la ciencia y la tecnología hasta la política, la literatura y las artes. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han tenido que luchar contra la discriminación y las barreras de género para poder demostrar su valía y hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres. A pesar de todas las dificultades y obstáculos que han tenido que enfrentar, muchas mujeres han destacado por su inteligencia, su talento y su capacidad para innovar y transformar el mundo que les rodea. Gracias a su esfuerzo y dedicación, han logrado realizar descubrimientos y aportaciones fundamentales para el avance de la humanidad, cambiando para siempre la forma en que entendemos y vemos el mundo. En este vídeo veremos algunas de las mujeres más inteligentes de la historia que cambiaron el mundo gracias a su contribución a diferentes materias. Quédate hasta el final, porque seguramente desconoces la historia de la mujer española que creó el primer libro electrónico. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue una matemática y filósofa griega que vivió en el siglo IV. Fue la primera mujer de la que se tiene constancia que se dedicó profesionalmente a la enseñanza de las matemáticas y la filosofía. Además, fue una defensora de la astronomía y de la teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos, lo que le valió numerosas críticas por parte de los sectores más conservadores de la época. Hipatia fue asesinada en el año 415 por un grupo de cristianos radicales que la acusaron de herejía. Marie Curie. Marie Curie es, sin duda, una de las científicas más influyentes y famosas de la historia. Nacida en Varsovia, Polonia, en 1867, comenzó su carrera científica en la Universidad de París, donde se graduó en física y matemáticas con honores en 1893. A lo largo de su vida, Marie Curie se enfrentó a numerosos obstáculos y prejuicios por ser mujer en un mundo dominado por los hombres. Sin embargo, su incansable trabajo y dedicación a la ciencia la convirtieron en una de las figuras más importantes de su época, y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de científicas y científicos. En 1903, Marie Curie recibió el Premio Nobel de la Física, junto con su marido Pierre Curie y el físico francés Henri Becquerel. Fue su descubrimiento de la radiactividad. Este hallazgo revolucionó la ciencia de la época y sentó las bases para la futura investigación en el campo de la física nuclear y la medicina. No satisfecha con su primer premio Nobel, Marie Curie continuó investigando y trabajando incansablemente en el campo de la radioactividad. En 1911 recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química, por su descubrimiento del radio y del polonio, dos elementos químicos altamente radioactivos que han sido fundamentales para la investigación en la medicina y la física nuclear. Madame Curie. Además de sus importantes descubrimientos científicos, Marie Curie también fue una defensora incansable de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. En una época en que las mujeres científicas eran una rareza, ella abrió el camino para otras mujeres que deseaban seguir su camino y dedicarse a la ciencia. Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una de las mujeres más influyentes del siglo XIX. Nacida en Londres en 1815, era hija del poeta Lord Byron y de la matemática Annabella Milbanke. Lovelace heredó de su madre su pasión por las matemáticas, lo que la llevó a estudiar con algunos de los matemáticos más destacados de su época. Es considerada la primera programadora de la historia, ya que desarrolló el algoritmo para ser utilizado en la máquina analítica de Charles Babbage. Lovelace fue una defensora de la ciencia y la tecnología, y creía que la máquina de Babbage podía utilizarse para realizar cálculos complejos y para crear arte.
Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft fue una escritora y filósofa inglesa que vivió en el siglo XVIII. Es conocida por ser una de las primeras feministas de la historia y por su defensa de los derechos de la mujer en una época en la que la igualdad de género no era ni mucho menos una realidad. Wollstonecraft escribió varias obras fundamentales para el desarrollo del feminismo, entre las que destaca su obra Vindicación de los derechos de la mujer. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una escritora y filósofa francesa que vivió en el siglo XX. Es conocida por ser una de las fundadoras del feminismo moderno y por su obra El segundo sexo, en la que analiza la situación de la mujer en la sociedad y reivindica la necesidad de una revolución feminista. De Beauvoir fue una intelectual comprometida con las causas sociales y políticas de su época, y su obra ha sido fundamental para el desarrollo del feminismo y de la teoría de género. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una de las científicas más brillantes del siglo XX. Nació en Londres en 1920 y desde muy joven demostró un gran interés por la ciencia y la investigación. Tras estudiar física y química en la Universidad de Cambridge, se especializó en biología molecular, un campo en el que en esa época estaba en sus inicios. En 1951, Franklin comenzó a trabajar en el King's College de Londres, donde desarrolló una técnica de difracción de rayos X para estudiar la estructura de las moléculas de ADN. Esta técnica le permitió obtener imágenes muy precisas de la molécula, que fueron fundamentales para el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Sin embargo, el trabajo de Franklin no fue reconocido en vida. Sus imágenes fueron utilizadas sin su consentimiento por James Watson y Francis Crick, quienes publicaron el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953. A pesar de que el trabajo de Franklin fue clave para el descubrimiento, no fue mencionada en el artículo publicado en Nature. Aunque la falta de reconocimiento a su trabajo es una injusticia, su legado en la biología molecular y su ejemplo como mujer científica son una muestra del papel fundamental que las mujeres han desempeñado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992. Menchú es una defensora de los derechos humanos y de los pueblos indígenas de América Latina, y su trabajo ha sido fundamental para la lucha contra la discriminación y la exclusión social. Menchú también es una escritora y su obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia es un testimonio de su lucha por la justicia social. Ángela Ruiz Robles. Es probable que no conocieras a Ángela Ruiz Robles, pero es una de las mujeres más destacadas de la historia de la tecnología española. Nació en 1895 en Villamarín, León, y desde muy joven mostró un gran interés por la educación y la innovación. Después de graduarse como maestra, se trasladó a Galicia, donde trabajó en varias escuelas. A lo largo de su carrera como maestra, Ruiz Robles observó que los libros de texto eran demasiado pesados y que la falta de material didáctico hacía que la educación fuera menos accesible. Para solucionar este problema, decidió desarrollar un dispositivo que permitiera leer libros electrónicos. El resultado de su trabajo fue el procedimiento mecánico eléctrico y a presión de aire para lectura de libros, que fue patentado en 1949. Este dispositivo permitía leer libros electrónicos y utilizar una serie de recursos educativos como imágenes y sonidos para mejorar la experiencia de lectura y aprendizaje. El dispositivo de Ruiz Robles estaba compuesto por una serie de hojas de metal con textos y dibujos impresos que se podían mover mediante un sistema mecánico. Además, incluía un sistema de iluminación, una batería y un altavoz, lo que permitía escuchar el texto en voz alta. A pesar de su gran potencial, el dispositivo de Ruiz Robles no tuvo mucho éxito en su época, ya que la tecnología aún no estaba suficientemente desarrollada. Sin embargo, su invento sentó las bases para el desarrollo del libro electrónico tal como lo conocemos hoy en día. Conclusión. La historia de la humanidad está llena de grandes mujeres que han dejado huella en distintas áreas.
desde la ciencia hasta la política, pasando por la literatura y el arte. A lo largo de los siglos, muchas mujeres han destacado por su inteligencia y su capacidad para innovar y transformar el mundo que las rodea. Hemos hablado de algunas de ellas en este vídeo, pero la lista es mucho más extensa y sigue creciendo gracias a las mujeres que siguen trabajando y luchando por sus sueños. Por eso te invitamos a seguir aprendiendo y descubriendo el legado de estas mujeres y a apoyar el trabajo de las mujeres de hoy en día que siguen luchando por sus derechos. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un like para ayudarnos a difundirlo. Juntos podemos seguir construyendo un mundo mejor para todos y todas.